Buenos días, me presento, mi nombre es Fernando Celis, soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Sistemas en primer año. En este caso el video es presentando lo que es las actividades que realicé en arquitectura de la computación. Por primera actividad teníamos nosotros la tabla AXI, que era la transformación de cualquier número, letra o signo a código binario. Esta actividad era principalmente nuestro nombre, en este caso yo utilizo mi primer nombre, que es Ángel, era encontrar el código binario de este nombre. Para esto lo que realicé es buscar cada una de las letras según su código, su número. Al encontrar cada una, por ejemplo, la letra A, podría dividirlo entre dos. Al dividirlo entre dos, ya cada división me dejaba un gesto C0, C1. A esta división, bueno, que se le iba aplicando dependiendo hasta llegar a un número 0 o hasta llegar a un número 1, en el que ya no podríamos dividir más. El gesto se iba anotando para el código binario. El código binario se escribe, por ejemplo, desde la derecha hasta la izquierda, no normalmente como escribimos nosotros de izquierda a derecha, sino de cada división que me va quedando, vamos a escribir de derecha a izquierda. Podemos ver cómo me queda mi número binario de la letra A. Por ende, así se hizo de que cada letra se hizo de esa manera. En la siguiente actividad, nosotros teníamos que presentar un consumo de energía, de qué consumo de energía tenía nuestra computadora, qué consumo de energía tenía los componentes de la computadora. Yo pude hacer una averiguación mediante foros, principalmente conociendo cada uno de los componentes de la computadora, un foro de informática, donde podía conocer qué tipos de tarjeta gráfica había, qué diferentes tipos de consumo para la tarjeta gráfica había. De esa misma manera pude averiguar cada uno de los componentes. Otra ayuda que utilicé era de buscar en páginas de venta, donde por ejemplo vemos en la parte izquierda, donde está el monitor, podemos ver un componente, un periférico, que es un monitor, en una página de venta donde una de las descripciones me aparece es qué voltaje consume. A esto podríamos hacer el cálculo, también en la parte derecha podemos ver la memoria RAM sacada de una página, por ejemplo, de Mercado Libre, en la parte de las especificaciones donde me da la recomendación, me informa el voltaje de alimentación que tiene. A este mismo podemos ir adaptándole a todos los componentes su distinto voltaje. Podemos hacer un cálculo de qué consumo tiene promedio una computadora. También tuve que hacer un cálculo con mi computadora, con mis componentes, porque no todas las computadoras son lo mismo, no todos los componentes tienen el mismo consumo, y pude averiguar más o menos qué es lo que necesito. En ese caso era continuar la actividad con un UPS, buscar una unidad de energía ininterrumpida, que lo realicé, como decía, haciendo cálculos de mi computadora, haciendo cálculos de cada componente y qué es lo que necesitaba. Este UPS, por ejemplo, según con los consumos de mi computadora, me dan hasta 10 minutos de encendido después de un apagón inesperado, sea para guardar archivos, sea para apagar de manera segura la computadora, que no se apague así inesperadamente. Y de esa manera pude hacer un cálculo que se necesita. En la oficina de trabajo, en la siguiente actividad era realizar, según una oficina de trabajo, era realizar un sistema de comunicación en Internet. El sistema de comunicación, obviamente leyendo lo que es el módulo, conociendo cada uno de los componentes, cada
función o cómo funciona cada uno. Pude hacer más o menos un diagrama que vamos a ver en la parte izquierda de abajo, en el cual puse 8 computadoras, dividí 3 computadoras por un lado, 3 computadoras por el otro, diciendo que en diseño y administración teníamos 6 computadoras y dos para servicio técnico. Asimismo, las impresoras, que son conexiones que se utilizan mucho en las oficinas. De esa manera pude hacerlo al diagrama, y en la parte derecha podemos ver un ejemplo de una conexión. Por ejemplo, se busca en internet de la oficina, cómo funcionan las conexiones. Para esto busqué información también en las páginas web de qué tipo de conexión tienen las oficinas. En la siguiente actividad teníamos que buscar sobre Windows. Disculpe, teníamos que buscar sobre un sistema operativo a elección propia. En mi caso yo elegí Windows porque es un sistema operativo que utilizo, donde me siento cómodo y es donde aprendí todo lo que es computación. En este caso se buscó información de la historia, primeramente cómo comenzó, quién ha sido el que lo realizó, el que creó Windows, cómo resultó la idea y cada una de las actualizaciones que tuvo. Por ejemplo, desde un menú de inicio, que ha sido en el Windows 95, que ha sido la primera vez que cambió la interfaz agregando un menú de inicio, siendo hasta una de las últimas, por ejemplo, Windows 10, que podemos ver que hoy en día lo seguimos utilizando mucho, a pesar de que salió Windows 11, por su compatibilidad, por su sistema, digamos, que es muy económico en el sentido del consumo, no consume mucho comparado, por ejemplo, a versiones anteriores a Windows 8, que tenía mucho consumo con su interfaz. Y bueno, y así. Y podemos ver también, bueno, en la parte de abajo, que tengo una parte del trabajo realizado, digamos, que ha sido presentado en las actividades que corresponden. Para esta actividad buscaba primeramente innovaciones, o sea, cuál era uno de los cambios que nunca tenía el Windows anterior, por ejemplo, Windows 95. Cuando pasa al Windows 2000, ¿qué es lo que no tenía Windows 95 que ahora tiene Windows 2000? ¿Qué mejoría le hizo a ese Windows? Avanzando más con este sistema operativo, cada versión ya era más reducido las innovaciones. Ya no habían 3 o 4 como había en el principio, 3 innovaciones o 4 innovaciones nuevas, sino ya había más que nada mejorías en cada una de las anteriores. Por ejemplo, Windows 10, obviamente que aplica una mejoría que es de la conexión hacia celulares, que no tenía Windows 8, pero la mejoría o lo más reconocido es que es una versión más sustentable, más equilibrada que Windows 8 en cuanto a su interfaz, su mejoría de interfaz. Con esto también tenía que buscar en la siguiente actividad, disculpa, tenía que buscar los diferentes tipos de archivos de Linux, Mac y Windows. Para esto, gracias también al módulo, digamos, a la lectura del módulo, yo pude saber cuáles eran los archivos que necesitaba. Pude realizar una diferencia entre ambos. Obviamente que las diferencias son características muy similares en ambas, por ejemplo, que pueden transportar muchos datos en poco tiempo, algunos tienen mejor que otros, o mejores periféricos, o mejores rendimientos que en otros. Por ejemplo, Mac es mucho más
más rápido que Windows en el caso de los diseños de video, diseños gráficos, que es donde más se utiliza Mac. O por ejemplo Linux, que es mucho más barato, mucho más económico, es mucho más abierto. Disculpen, no es mucho más barato porque el Linux es gratis, digamos, no necesitas pagar por actualizar, o no necesitas pagar para que puedas tenerlo de una manera completa. En ese caso, por ejemplo, podríamos ver Linux sobre programación, es muy utilizado, es un mundo abierto donde uno podría hacer las diferencias. Y después, por ejemplo, Windows, que bueno, que es el más utilizado hoy en día, en casi todos los hogares tienen Windows, entonces tenía mucho uso, por ejemplo, en el tema de videojuegos, de la compatibilidad con videojuegos o con software, digamos. La mayoría de los programas son compatibles con Windows. La siguiente eran los procesadores, en la siguiente actividad teníamos que buscar los procesadores, la diferencia de AMD con Intel. ¿Qué diferencias, qué mejorías tenía según los años, según las actualizaciones? Y se pueden encontrar diferentes características, por ejemplo, el multinúcleo, donde podían agregar más de un núcleo a un procesador, donde antes era un solo núcleo y un solo hilo, ahora había dos núcleos y dos hilos, o sea, mejoraba el rendimiento mucho más rápido en el manejo de la información, poder integrar, digamos, en este caso hasta Intel, poder integrar ese 16 núcleos con el Intel i9 o AMD, también he diseñado mucho más juegos, con sus procesos para juegos y su diseño, y poder integrar, digamos, una tarjeta gráfica en ellos. En este caso, bueno, terminamos lo que es la presentación de video. Muchísimas gracias.